el pastor líder, basado en los primeros 11 versículos del capítulo 11 de Marcos. Jesús es el rey, yo soy su siervo, entonces ¿qué va a pasar? Entonces debo hacer una entrega total de mi vida a Él, en obediencia, en servicio y adoración. ¿Recuerda eso? Si yo reconozco que Jesús es el rey y yo soy su siervo, entonces yo debo hacer una entrega absoluta, una entrega total a Él, en obediencia, en servicio y adoración. Eso nos los enseñó el Señor el domingo pasado. Y siguiendo con ese mismo principio, entonces continuamos con en el relato y vamos a ver entonces que profesar, ser un adorador y no dar fruto de la presencia de Dios en nuestra vida, eso requiere una urgente transformación. Si yo digo que soy cristiano, si yo digo que soy un adorador, pero no doy fruto de mi comunión con Dios, de mi relación con Él, si no doy fruto de la presencia de Dios en mi vida, urgentemente necesito una transformación, porque estoy en peligro. Adoración engañosa. Así que quiero invitarles a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del versículo 12 al 19. Marcos 11, del 12 al 19. Y leemos en el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies un momento. Y dice la palabra: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Siéntese, por favor. Cierre sus ojos por un momento. Dígale al Señor: quiero oír tu voz. Piense por un momento en lo que acaba de escuchar. Piense por un momento en la palabra. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué me dijo Dios en esta mañana?
Gloria al Señor. Adoración engañosa. Lo primero que este texto nos va a mostrar es que profesar que adoramos a Dios y no damos el fruto esperado, necesitamos urgentemente una transformación. Amén. Usted sabe lo que pasa cuando nosotros tenemos allá en el patio un palito de anón. Y a veces, y vamos siempre a revisar cómo están los anones, si hay anón. Y una vez encontré, pues, entre todas esas, los anones estaban negros, feos. Y yo le dije a John Heiner, dale machete. Y cortó, dijo, de verdad, yo dije, corta las ramas esas, córtalas. Y empezó a cortar las ramas. Oiga, mis hermanos, al tiempecito ese árbol se puso bonito. ¿Ya? Algo estaba pasando en él que no da fruto. En estos días lo volvieron a hacer la misma. ¿Ya? Ahí está echando florecitas. Profesar que adoramos a Dios y no damos fruto es peligroso, ¿verdad? Es peligroso. Pero primero aclaremos lo que es adorar o lo que es un adorador. Cuando hablamos de adorar, nos estamos refiriendo al hecho de ser seguidores de Jesús en todo el sentido de la palabra. Un adorador es un seguidor de Cristo en toda la expresión o sentido de la palabra. ¿Cuántos son adoradores en esta mañana? Amén. Nos estamos refiriendo al hecho de ser cristianos, de ser hijos de Dios, de reconocer a Jesús como el Rey o como el Señor de nuestra vida. Eso nos hace un adorador. No podemos separar el hecho de ser hijo de Dios con ser un adorador. Eso hace parte de nuestra identidad en Cristo. Todo el tiempo le estamos brindando a Dios adoración. No adoramos a Dios exclusivamente cuando venimos al culto. Hay que venir al culto porque el Señor nos manda que no nos dejemos de congregar. Adoración no es solo cantar. Adoración no es solo hacer un servicio o danzar. Por eso el apóstol Pablo decía que presentemos al Señor nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo a Él, que es nuestro culto, nuestra adoración. ¿Ya? Toda nuestra vida es adoración. Entonces, adorar es mucho más que realizar actos de adoración. Nuestra adoración es vana, es engañosa cuando no corresponde lo que decimos ser a lo que realmente nosotros somos, o cómo nos ven los demás, o cómo nos perciben los demás. ¿Ya? Cuando no correspondemos en nuestro diario vivir con lo que nosotros decimos que somos. Somos hijos de Dios, pero ¿te pareces a Dios? ¿Eres un seguidor de Cristo, pero te pareces a Cristo? ¿Estás dando fruto de Él? Y este es un principio que Marcos va a dejar bien claro en el texto que acabamos de leer. El escenario que nos presenta Marcos entonces nos va a marcar una diferencia, un contraste con el texto anterior del que vimos el domingo pasado. Los versículos anteriores nos mostraron a Jesús ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Recuerdan? En los versículos anteriores, del versículo 1 al 11, Jesús estaba entrando a la ciudad, entrando a Jerusalén, y la euforia de muchos reconociéndolo como el rey que esperaban que había de venir. Una gran comitiva le daba la bienvenida a Jesús con mucha euforia, y lo proclamaban y proclamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, decía la multitud. Y tendían sus mantos, ¿verdad? Mientras Jesús venía montado en el pollino.
Y así es, mis amados hermanos. Jesús es el rey y como tal entra a Jerusalén, a la ciudad del gran rey. Dice Jesús que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y entra al templo, a la casa de Dios. Ese capítulo es supremamente interesante. Observe el versículo 11 allí, por favor, un momento. Y dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 11. Y yo quiero animarlo a que usted haga uso de su imaginación cuando lee las Escrituras. ¿Qué hizo Jesús al entrar al templo? Oh, miró todas las cosas. ¿Ya? Cuando usted entra a un lugar y usted lo primero que hace es mirar, observar qué hay en el lugar. Marcos dice que mirando alrededor todas las cosas, solo se limitó a observar. Eso estamos en el versículo 11. Se limitó a observar. Y como era de noche, se fue, salió de la ciudad, se fue a hospedar en Betania, que era la aldea donde vivían sus amigos. ¿Recuerdan quién? Marta, María y Lázaro. Pero también ahí vivía Simón el leproso. Marcos nos da a entender que la intención de Jesús era inspeccionar o mirar el estado en que se encontraba el templo, la casa de Dios, la casa de oración. ¿Qué vio? ¿Qué sentimiento le despertó? Lo que vio. El versículo no contesta estas preguntas. Toca leer más adelante, ¿verdad? Pero nos deja con la intriga. ¿Cuáles son las cosas que vio? Pero sí nos da a entender que por causa de la hora de la noche no hizo nada. Como ya anochecía, dice el texto, como ya anochecía, decidió esperar hasta el día siguiente, donde estaría toda la multitud. Recuerden que era época donde se acercaban los días de la Pascua. Jerusalén estaba llena. Venía gente de todas las naciones. Y claro, Jerusalén no daba abasto, la gente tenía que ir a hospedarse también en las aldeas. Y Jesús con sus discípulos salieron a la aldea de Betania. Así que decidió esperar hasta el día siguiente para actuar de acuerdo a la inspección que había hecho. Y la idea que nos da el texto es que la intención de Jesús era regresar al día siguiente. Según Juan 11:18, Betania estaba cerca de Jerusalén. Juan 11:18 dice que como a 15 estadios. Algunos comentaristas dicen que eso equivalía a 3 kilómetros, 55 minutos a pie de Jerusalén a Betania, atravesando el monte de los olivos. Así que mire lo que ocurre al día siguiente, versículo 12. Jesús continuó con su programación. ¿Qué ocurre mientras se dirige a Jerusalén? ¿Qué ocurre? Versículo 12. Tuvo hambre, Jesús tuvo hambre. Como cualquiera de nosotros. Yo creo que usted sabe lo que es estar en la calle o ir de viaje y sentir hambre en el camino, ¿verdad? En estos días nos pasó algo así. Veníamos de algún lugar el domingo pasado y teníamos sed. ¿Dónde hay una tienda para comprar una Bretaña? Porque Stephanie se antojó de una Bretaña. ¿Ya? Y echábamos y mirábamos para todos lados. Jesús buscaba, nosotros buscamos con la mirada dónde hay un lugar para poder comprar y comer algo porque hay hambre. Así que usted puede imaginarse, puede entender lo que estaba pasando en ese momento con el estómago de Jesús. Tenía hambre. No sabemos si salió en ayunas o simplemente le dio hambre. Yo desayuno en la casa, pero salgo y me da hambre y yo como. Al parecer Jesús también buscó con su mirada y al buscar vio de lejos
una higuera, dice el texto. Que aunque no era tiempo de dar higos, ella prometía mucho. Observe lo que dice el versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía, ¿qué? Hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Así que Jesús se acerca a ella para ver si tal vez haya algo para mitigar el hambre que sentía. John MacArthur en su comentario dice que era razonable que Jesús quisiera encontrar frutos en la higuera, porque uno se pregunta, ¿cómo así que no era tiempo de higos? Pero Jesús va a ver si de pronto encuentra higos, ¿verdad? Entonces MacArthur dice, era razonable que Jesús quisiera encontrar frutos en la higuera. Dice que a pesar de que la cosecha principal de higos era en el verano y en el otoño, en la primavera, que era la época en que se encontraban, más o menos el tiempo de la Pascua, antes de que aparecieran hojas, la higuera se quedaba seca y empezaba a dar pequeños higos. Y después que tenía higos, se llenaba de hojas. Así que el texto dice, estaba llena de hojas, ¿verdad? Que tenía hojas. Entonces Jesús decía, ¿tiene hojas? Pues debe tener higos, supuestamente debe tener higos. Esperaba que tuviera higos. Pero las cosas no resultaron como parecían. La higuera era puro follaje, pura apariencia. Algo no estaba bien en ella. No cumplió las expectativas que prometía con su apariencia. Así que ante su inutilidad recibe una sentencia de parte de Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Más adelante nos vamos a dar cuenta el resultado de esa frase, de esa sentencia. Vamos a mirar la autoridad y el poder que hay en las palabras de Jesús. Al parecer la intención de Jesús es que sus discípulos oigan esta sentencia. Porque ¿qué dice el texto? Y lo oyeron sus discípulos. ¿Escuchó eso? Marcos está dejándonos ver, oiga, esa era la intención de Jesús. Y lo oyeron sus discípulos, porque después más adelante nos va a conectar con eso, ¿ya? ¿Por qué nos dijo que los discípulos lo oyeron? ¿Por qué era eso importante? Por ahora lo que podemos deducir es que Jesús ha sido intencional en lo que hace. Él va a usar el incidente de la higuera para enseñarle a sus discípulos y a todos los que están, por ahora a sus discípulos, porque fueron los testigos, ¿ya?, de lo que ocurrió. A sus discípulos que pretender adorar a Dios y no dar fruto de nuestra comunión con Él nos expone al mismo fin de la higuera. Más adelante nos vamos a dar cuenta que la higuera se secó de raíz. Hermanos, cuando uno siente que se está secando, el domingo pasado o el miércoles yo le decía, hermano, si usted siente que se está secando, clame al Señor, pero no se deje secar, ¿ya? Darle vida a un palo seco, eso es imposible, ¿ya? Más adelante nos dice que la higuera se secó de raíz. Jesús quiere que los discípulos vean el paralelo que hay entre la higuera y los que van al templo a adorar a Dios. Los está preparando. Lo que va a ocurrir entonces en el templo al entrar Jesús en él no es un arranque espontáneo descontrolado de ira
Y yo quiero que podamos entender eso, ¿verdad? Porque a veces leemos el texto y decimos, uy, Jesús entró al templo y el celo de Jesús, sí señor, había celo. Había enojo, sí señor, había enojo. Pero no como el enojo y la indignación que nos surge a nosotros de manera espontánea y descontrolada. No. Recuerde que el día anterior, tenga presente eso, que el día anterior, cuando anochecía, Jesús había entrado al templo y había hecho una inspección en el templo. Había mirado alrededor todas las cosas y decidió esperar hasta el día siguiente. Quiero confesarles, yo necesito ser como Jesús. ¿Cuántos necesitan ser como Él? Yo no doy para esperar tanto tiempo. Yo exploto. Esperar para el día siguiente seguramente sería mucho para mí. Las horas serían para mí eternas. Quizás perdería el sueño. Esperar hasta el día siguiente. Me desvelaría. Pero Jesús no es como nosotros. Nosotros necesitamos ser como Jesús. Amén. Yo creo que esa noche lo que Jesús vio tuvo que mover su corazón. Sintió enojo. Sintió dolor. Esa noche tuvo que ir al Padre y hablar con el Padre de lo que vio. ¿Qué hubiese hecho usted cuando llega y lo que usted más ama, lo que es suyo, usted lo encuentra en unas condiciones, lo que desfavorables, horribles, desagradables, que se han adueñado de lo que es suyo, que lo han pervertido, que no lo han valorado, no lo han estimado, que no le han dado el fin, el uso que debiera. Creo que Jesús esta noche tuvo que ir al Padre y orar, porque tanto los discípulos como los judíos debían aprender el verdadero sentido de la adoración. Porque una adoración sin fruto no corresponde al Dios que nosotros adoramos. Profesar ser cristianos y no dar fruto de la presencia de Cristo en nuestras vidas nos hace igual que la higuera. Puro follaje, pura apariencia, pura religiosidad. Y nos exponemos al mismo destino de ella. Oh Dios, cuán serio es esto. Por eso Jesús no se apresuró a actuar. Esperó hasta el día siguiente. Y un segundo principio, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que entender de este texto, es que dar lugar a Jesús en nuestra vida nos hace un adorador fructífero. Dar lugar a Jesús en nuestro corazón nos hace un adorador fructífero. Si nosotros no le damos a Jesús el lugar, si no dejamos que Jesús entre en nuestro corazón, que Él sea el Rey, que Él sea el Señor, que Él gobierne, hermano, nosotros no vamos a dar frutos. ¿Ya? Seguiremos siendo los mismos. Observe el versículo 15, ¿qué pasa? Vinieron pues a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Dónde entró Jesús? ¿Qué hizo?
Recuerde que el día anterior había observado el uso inadecuado que le habían dado al templo. Nosotros nos enteramos después. No sabemos qué vio en el versículo 11, ¿verdad? Pero sabemos que eso que vio lo llevó a orar, a planear, a diseñar una enseñanza. ¿Ya? En Juan 2:16 dice que Jesús dice que habían hecho su casa una casa de mercado, una plaza de mercado. El templo de Dios había sido profanado. Observe los versículos. Dentro de él que había instalada una especie de mercado en el templo. Usted se puede imaginar este lugar. Imagínese, por eso le decía, haga uso de la imaginación. ¿Ya? Una cantidad de mesitas, cambiando las monedas, cambiando el dinero, palomas, ovejas, toda clase de animal para el sacrificio. Los comerciantes, ¿usted se puede imaginar eso en este lugar? Había instalado una especie de plaza de mercado, había un pequeño rebaño, bueyes, ovejas, palomas. Es decir, venta de los animales que se requerían para el sacrificio o los sacrificios. Pero también había muchos extranjeros que venían de todas partes. Ellos también iban a comprar los animales porque ellos venían a adorar a Dios. Ellos necesitaban cambiar las monedas por las monedas estipuladas para las ofrendas. Y esto hacía que los cambistas se instalaran entonces en las pequeñas mesas estipuladas para esas cosas. Y también eso hacía que los cambistas, escúcheme, los que cambiaban las monedas, las mesas, ¿dónde cree que estaban instaladas las mesas, los animales? Los comerciantes. El templo estaba dividido. Estaba diseñado para que en el primer atrio, en la entrada, era el atrio ¿de quién? De los gentiles. Después del atrio de los gentiles, entonces venía el atrio de las mujeres. Y después del atrio de las mujeres venía el atrio donde estaban los hombres. Y después sí venía el lugar donde estaban los sacerdotes. Así que usted se imagina cuál era el lugar que estaba lleno de animales y mesas. ¿Cuál era? El atrio de los gentiles. Entonces ellos se instalaban allí en pequeñas mesas, en el atrio de los gentiles. Entonces el templo se convirtió en un lugar de negocios para los cambistas, quienes practicaban también la usura, porque pedían intereses elevados por el cambio de las monedas. Algunos comentarios bíblicos dicen que el comercio era controlado por la aristocracia sacerdotal, quienes sacaban grandes ganancias a expensas de los peregrinos. Ante este panorama, ¿qué hizo Jesús? Usted imagínese esto. Jesús entra al templo, empieza a sacar del lugar de adoración tanto a los comerciantes como a los que compraban. Comenzó a echar fuera, dice el texto. Volcó la mesa de los cambistas. Mis amados hermanos, ese día hubo una gran pérdida económica, tanto para los sacerdotes como para los comerciantes. Los que traían sus mercancías para vender fueron estorbados por Jesús. No los dejó que atravesasen con sus cargas, que entraran con sus cargas al templo. Si ustedes quieren entrar, tienen que dejar eso allá afuera. Al templo no pueden entrar con esto. ¿Usted se imagina todo lo que está pasando?
Ese día fue único. Para dar el fruto, mis amados hermanos, que Dios espera de nosotros, debemos estar dispuestos a que Jesucristo tome el lugar de Rey y Señor en nosotros. Que Él entre, inspeccione. ¿Qué es lo que ha tomado en nuestra vida el lugar de la verdadera adoración? Que Él nos convierte en un templo santo y dispuesto para adorar a Dios. ¿Tú estás dispuesto a que Jesús haga lo mismo? ¿Qué va a encontrar Jesús si tú le permites echar fuera todo aquello que ha tomado el lugar de la verdadera adoración a Él? ¿Estás dispuesto, aunque eso implique pérdidas en diferentes sentidos? Pérdidas. Por otro lado, también tenemos que permitir que Jesús nos enseñe cuál es el verdadero sentido de la adoración y culto a Dios. Observe lo que pasa después que Jesús hace todo esto. La declaración que Jesús va a hacer a continuación nos da la razón del por qué hizo lo que hizo al entrar al templo. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué hizo Jesús? ¿De qué manera les enseñaba? ¿Qué usó para enseñarles? Para hacerles volver al camino, para mostrarles que ese no es la adoración a Dios. Que la adoración a Dios no está basada en rituales sin sentido. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué los llamó a observar? La palabra. La palabra los llamó a observar lo que está escrito en las Escrituras. ¿Y qué dice las Escrituras sobre el templo? ¿Cuál es el fin del templo? ¿Cuál es el fruto que debe dar un verdadero cristiano? ¿Quiénes pueden hacer uso del templo y con qué fin? ¿Qué es lo que está escrito? Y les dijo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Lo primero que le va a decir es que el templo de Dios es ¿qué? Una casa, y no cualquier casa, es su casa, es mi casa. ¿Es la casa de quién? De Dios. Mi casa, la casa de Dios, el lugar de su morada. Yo quiero animarles a que usted piense eso. Cuando usted piense en su casa, ¿usted en qué está pensando? Cuando usted piensa en su casa, usted no está pensando solamente en las cosas que hay en su casa, ¿verdad? En las mesas, en las sillas, en la nevera. No, mi casa. Piensen en eso. El lugar de su morada, donde Él puede ser hallado, donde los que le buscan le pueden hallar. Cuando Dios habla de su casa, eso denota familiaridad. Escúcheme, porque esto es importante. Esto hace parte de una reforma de adoración que Jesús está trayendo. ¿Ya? Cuando habla de casa está hablando de familiaridad. Cuando habla de casa está hablando de relación. Cuando habla de casa está hablando de comunión. Cuando habla de casa está hablando de proyecto de vida. Cuando usted dice mi casa, usted está hablando de su familia. ¿Ya? No solo de las 4 paredes. En segundo lugar, que el templo es la casa de Dios donde todas las naciones. Oiga, qué escándalo, porque esto que acaba de Jesús es mucho más, que acaba de decir Jesús, es mucho más escandaloso que lo que Él hizo.
Si nos sorprendió la actitud de Jesús de volcar las mesas, de echar fuera a los que vendían impedir que los que venían con mercancía no entraran, no atravesaran el templo. Esto que va a decir es mucho más escandaloso para ellos. Porque Jesús está diciendo entonces: mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todas las naciones. Eso es escandaloso para los judíos, que creían que Dios era exclusivo para ellos. El templo hacía parte de su identidad como pueblo de Dios. Pero Jesús está diciendo: es la casa de oración para todas las naciones. Los gentiles pueden venir aquí, pueden encontrar a Dios, pueden conocer a Dios, pueden hablar con Dios, pueden tener comunión con Dios. Y nuevamente entonces la oración como propósito. La oración, cuando hablamos de oración, mire, o sea, los términos que Jesús usa. Casa y ahora oración. Y cuando hablamos de oración está hablando de relación, de comunión. Comunión con Dios, comunión con los otros, donde no hay pared intermedia, donde judíos y gentiles pueden juntos adorar a Dios. ¿Ya? Yo me emocionaba estudiando el libro de Efesios, porque una de las cosas que aprendemos allí es que en el plan de Dios siempre, desde la eternidad, estuvieron incluidos los gentiles, ¿verdad? Pero nos hicieron creer que nosotros no. No entendíamos que los judíos eran el instrumento, el siervo que Dios había escogido para que dieran a conocer a Dios a todas las naciones. ¿Ya? Pero aquí Jesús está diciendo: para todas las naciones. Solo cuando hay comunión hay transformación, mis hermanos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Sin oración, sin comunión no hay transformación. Sin comunión no hay una verdadera adoración. Los sacrificios son vanos si no hay una vida de comunión con el Padre. Solo en la oración nosotros, solo en la comunión llegamos a parecernos al otro. Siempre decimos eso. El hombre y la mujer que conviven juntos por años terminan pareciéndose en todo. En los gustos, aún en lo físico, en el modo de pensar. Y esa es la gran perla de este texto. ¿Ya? Mi casa es casa de oración para todas las naciones. No hay fruto en la vida de una persona, de un cristiano, de una persona que diga ser un adorador, si no tiene una comunión con Dios. Si no ha entendido que el fruto surge de una relación con Dios, en relación con los otros. ¿Ya? Sin oración no hay transformación. Sin oración no hay fruto. Es allí donde vamos pareciéndonos más a Cristo, más al Padre. Cuando el templo cumple con el propósito por el cual fue diseñado, el hombre se encuentra con Dios y sufre transformaciones de su carácter. La oración es fundamental para que haya cambios en nuestras vidas. Amén. Porque ahí vamos a escuchar a Dios. La casa de Dios es la casa donde todos en Cristo, juntos y sin excepción, estamos llamados a adorarle, a dar frutos que muestren la presencia de Dios en nuestra vida. Pero la realidad que nos estaba mostrando Jesús aquí era otra. Estaba lejos de ser el propósito, de cumplir el propósito por el cual Dios había diseñado
o establecido el templo. Al convertir el templo, mis amados, en una plaza de mercado, escuche esto, los sacerdotes habían limitado el acceso a los gentiles, a las naciones, para que pudiesen orar a Dios, para que pudiesen buscar a Dios. Recuerde que el espacio que había sido asignado en el templo para ellos, ¿cómo estaba? Estaba invadido de aves, de animales, de mesas, de comerciantes. Y súmele a eso el sonido de los animales, que los animales emiten. Los malos olores, la bulla de la gente. El mercado de Valledupar les quedó pequeño. ¿Ya? El templo estaba lejos de ser lo que Dios había dispuesto que fuese, se había convertido en una cueva de ladrones. Y esto quiero que preste mucha atención a lo que Jesús está diciendo. Será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando leemos esa frase? Cueva de ladrones. En lugar de casa de oración, pervirtieron el anuncio profético que representaban los sacrificios. Vaciaron el ritual, el sacrificio del verdadero significado. Los sacrificios representaban a Cristo, pero ellos usaron eso para sacar ventaja, para sus propios intereses. Se les perdió el verdadero sentido, que era mostrar la necesidad de un Salvador. Cueva de ladrones. Cuando escuchamos que habían convertido el templo en cueva de ladrones, la primera conclusión que sacamos es que, claro, le estaban robando a los pobres, los estaban explotando. Claro, estaban haciendo uso del templo para llenarse los bolsillos, ¿verdad? La exigencia les decía a lo justo más por las compras de los animales para el sacrificio, más de lo justo, de lo que realmente ellos tenían que pagar. En el cambio de moneda exigían más, un gran porcentaje. Eran ladrones, habían invadido la casa de Dios para sus propios intereses y la usaban para sus propios fines. Eso es lo primero que pensamos, ¿verdad? Eso es lo que nos llega a la mente, cueva de ladrones. Pero quiero decirles, mis amados, y pensamos en los sacerdotes. ¿Ya? Pero quiero decirles, mis amados hermanos, pueda que todo eso es verdad y es verdad. Los primeros ladrones eran ellos. Pero creo que Jesús va más allá. Jesús cita Jeremías capítulo 7 para describir en qué sentido ellos habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Mire el capítulo 7 de Jeremías un momento, por favor. Jesús está citando a Jeremías capítulo 7. ¿Qué hace un ladrón en una cueva? Escondiéndose. ¿De qué se esconde? ¿De qué se esconde? De la justicia. Para que la justicia no le alcance. Para que las consecuencias de su delito no los alcance. Pero quiero decirles algo. Los ladrones no solamente eran los sacerdotes, sino todos aquellos que creían,
que ofreciendo sacrificios a Dios, que yendo al culto, que haciendo buenas obras, que haciendo ayunos, pero siguiendo siendo hipócritas, peleoneros, injustos, explotadores, estaban protegidos de la ira de Dios. Los ladrones no solamente eran los sacerdotes, sino todos los que iban al templo, porque no daban fruto de santidad, porque no eran como Dios, porque no se parecían al Dios que adoramos, que es justo, que es bueno, que es misericordioso. Pero ellos pensaban que podían sobornar a Dios, ofreciéndole a Dios sacrificios, pagando altas sumas, haciendo dinero para quién. Y como dice el dicho, no, el que peca y reza, empata. Observe el capítulo 7, que es interesante. El Señor le da una palabra a Jeremías y le dice a Jeremías: ponte en la puerta de la casa de Jehová. Así como está el hermano Juvenal, pero parado, ¿verdad? Y así está como Kelmi, pero parado, como profetas de Dios. ¿Ya? El Señor le dice: oiga, imagínese ese cuadro, lo que te va a hacer Jeremías. Ponte en la puerta de la casa de Jehová. Y me encanta otra vez la palabra casa, porque otra vez denota comunión, relación. Y proclama allí esta palabra y did. ¿Qué va a decir Jeremías? Oíd palabra de Jehová, todo Judá y los que entráis por esta puerta. ¿Para qué? Ustedes vienen a adorar a Dios, ustedes vienen a cantar, a alzar sus manos, a hacer ayunos, usted viene a traer sus ofrendas, usted viene a traer sus diezmos. Muy bueno, eso está bien. ¿Ya? Hay que sostener la obra, pero no importa cómo ustedes vivan. No, a Dios no es así. Dios no es así. ¿Ya? En estos días veía en Facebook un chiste. Digo yo que es chiste, ¿no? Espero que no sea realidad. ¿Ya? Un sacerdote muy jocoso, y él entonces cuenta que la mujer viene a llevarle su gatico para que el cura se lo bautice. Y él dice: no, señora, nosotros no bautizamos animales. Y hoy en día todo eso se da porque los animales están tomando los lugares de los niños, ¿ya? De la familia. Esa es la perversión del ser humano, ¿ya? Estamos invirtiendo más en ellos que en la niñez. Y entonces yo no sé si realmente es un chiste. Y él dice, la mujer, él le dice: padre, para que usted me bautice al gatico. No, nosotros no bautizamos animales, ¿cómo se le ocurre? Padre, pero yo traigo una ofrenda de 10,000 no sé cuántos euros. El hombre se le cambió el semblante y dijo: bueno, déjeme a ver consultarlo con el obispo. Déjeme, yo lo consulto allá con mis mayores. Y él va y lo consulta. Y dice el mayor: no, nosotros no bautizamos animales, ¿cómo se le ocurre? Padre, ella trae una ofrenda. No, bautícele los animales, eso no hay problema, eso eso hay que hacerlo. ¿Ya? Hermanos, a Dios le importa el cambio de tu corazón, el fruto. Amén. Porque lo que nosotros damos para Dios, sí hay que dar, pero hay que cambiar la intención, hay que cambiar el propósito. Amén. Dios me llama a dar diezmos, me llama a dar las ofrendas, pero yo tengo que tener claro que cuando yo doy los diezmos, cuando doy la ofrenda, no lo doy para que Dios haga algo
o me libre, o me perdone, o proteja a mi familia, o no venga juicio sobre mí por este pecado que estoy cometiendo. No. Yo doy los diezmos, doy las ofrendas, yo voy al culto, yo hago ayuno, porque soy un adorador. Amén. Porque conozco a Dios, porque lo reconozco en mi vida y reconozco su bondad y misericordia. Porque entonces algunos se van a los extremos y algunos dicen, no, a Dios no le importa. Eso de los diezmos y ofrendas, ¿quién dijo? No. Cuando usted entiende quién es en el Señor, lo que Jesús hizo por usted, usted observa las Escrituras. Amén. Y usted da con gozo y con alegría, porque usted está honrando al Señor. Amén. Porque usted reconoce que este lugar es un lugar de oración. Amén. Y que es necesario que usted venga aquí junto con los otros, porque aquí hay transformación. Amén. Y entonces, mis amados hermanos, esto es lo que está pasando. Dice Jeremías, y did, y proclama allí esta palabra, y did, oí palabra de Jehová a toda Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Uy, ya eso es como una sentencia. Si ustedes no mejoran sus caminos, si ustedes no mejoran sus obras, si ustedes no cambian su manera de ser, su comportamiento, si ustedes no cambian en la manera como están tratando a los demás, como están viviendo, viene un juicio sobre esta casa. Esta casa en la cual ustedes se han basado su seguridad, es una falsa seguridad. Esta casa va a ser destruida. Y así fue. ¿Ya? Esa casa fue destruida. Para que ellos entendieran que no se trata de eso. Se trata de comunión, de relación. La oración nos invita a eso. Nos está diciendo, oye, se trata de eso, de una comunión con Dios que nos transforma, que nos hace diferentes. Amén. No vamos a invertir los principios. Nosotros invertimos a veces los principios de Dios. Convertimos los medios en un fin. El templo es un medio, no el fin. ¿Ya? El templo físico. Entonces dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea, aquí está la presencia de Dios. Aquí estoy seguro. Dios prometió, ojo, se basaban en la promesa. Porque Dios había prometido que su presencia iba a estar ¿dónde? En el templo, que todo el que le buscara, allí le iba a hallar. Pero ellos iban con las manos llenas y el corazón cargado de pecado. ¿Ya? Pero sin la intención de cambiar, sin la intención de hablar con Dios. Convirtieron a Dios en un ídolo mudo. ¿Ya? Eso fue Dios para ellos, un ídolo mudo que solo recibe indulgencias. Entonces dice, no fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas cosas. Escuche eso. ¿Escuchó lo que dice el texto? ¿Qué hacían ellos? Iban a la casa, al templo,
Llevaban los sacrificios y dice, listo, librados somos. Me he lavado las manos. Librados somos. Para seguir haciendo estas abominaciones. Y salían del culto. Y salían de la escuela dominical. Y seguían siendo mentirosos. Haciendo lo que antes hacían. Peleando con el vecino. Dando mal testimonio. Metiéndose con la mujer ajena. Practicando cosas que son abominables delante de Dios. Deleitándose en las cosas que se deleitan el mundo. Librados sois. Y miren el versículo 11, que es el que cita Jesús. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Ahora sí entendimos lo que es el sentido de cueva de ladrones, ¿verdad? ¿Es cueva de ladrones? ¿Acaso yo estoy aquí para simplemente recibir sus ofrendas y consentir sus pecados? ¿Ya? Eso es lo que hace la gente cuando quiere sobornar a las autoridades, ¿verdad? Les sacan, les dan. Y no te preocupes, ya yo arreglé eso. No te preocupes, ya yo hablé con el mayor allá en el ejército, el mayor allá en la policía, ya yo hablé con el alcalde, no va a pasar nada. ¿Ya? Y creemos que Dios es así. Y que no nos va a alcanzar la justicia divina. Y sigue diciendo entonces el texto. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y volvemos al Evangelio de Marcos. Ellos creían que sin importar lo que hicieran con sus vidas, siempre iban a estar seguros porque eran fieles religiosos. Porque siempre iban a las fiestas. Y así también tenían engañado a los gentiles. Porque los gentiles venían y compraban los sacrificios. Oiga, ¿cómo se podía orar en ese lugar? ¿Cómo se podía buscar la presencia de Dios en ese lugar? Era imposible. ¿Ya? Ellos creían que Dios siempre les iba a proteger, que el mal no les alcanzaría, que buscarían refugio en la presencia de Dios, porque Dios habitaba en el templo, porque ahí sí Dios los iba a proteger. Porque Dios habita en el templo, entonces ahí estamos seguros. Mis hermanos, la adoración vana, la adoración que no da fruto, o el adorador que no da fruto está en peligro de perecer, de morir, de ser alcanzado con el juicio de Dios. ¿Ya? Y el texto sigue diciendo, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Qué triste. O sea, la sesión termina con un tono muy triste. Porque Jesús les está enseñando. Y hay dos opciones. O recibes la enseñanza del Señor y te propones crecer en la comunión con Dios, dando lugar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, y dejar que Él te guíe a una adoración genuina y verdadera, a ser un verdadero cristiano.
o endureces tu corazón a la palabra y te conviertes en un rebelde. ¿Ya? Esta gente oyeron, sabían que Jesús lo que estaba diciendo era verdad. Jesús les está citando a Jeremías. Anteriormente les citó a Isaías 56, donde les decía que la casa de Dios, el templo era la casa de Dios para todas las naciones. ¿Ya? Pero ellos lo que quieren ahora es matar al Señor. Y cuando usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que nosotros le decimos a este texto la purificación del templo. Pero realmente el templo siguió igual. Jesús les estaba llamando a una reforma en su adoración a Dios. Una reforma que tiene como fundamento la relación con Dios. Porque es en la relación donde somos transformados. En la comunión con Dios, porque es la comunión con Dios. Es allí donde somos transformados. ¿Ya? La oración. No hay otra forma, mis amados hermanos. Nosotros a veces estamos esperando yo no sé qué. Que nos pongan las manos, que hagan algo por nosotros para yo cambiar. No. El texto es claro. Jesús entró al templo. Y nosotros necesitamos que Él entre a nuestras vidas. Y una vez que Él entra a nuestras vidas, nosotros necesitamos mantenernos esa comunión con Él en la oración. Porque el fruto que vamos a dar se llama Cristo. Ese es el fruto. Transformación de carácter. Amén. Que cada día nos vamos a parecer más a Él. Que vamos a amar más, que vamos a perdonar, que vamos a ser misericordiosos, que vamos a ser justos, que no le vamos a robar a nadie, que vamos a pagar lo que debemos. Pero venimos aquí, adoramos a Dios. Hay gente que está sufriendo por causa de nosotros, por nuestras injusticias. ¿Ya? Y no es así. La casa de Dios es la casa donde todos en Cristo, juntos y sin excepción, estamos llamados a adorarle, a fin de que demos fruto para su gloria. ¿Sabe que Pablo en Filipenses dice, la oración de Pablo, y nosotros tenemos que meternos más a meditar en estas oraciones que hacía Pablo? ¿Por qué Pablo hacía estas oraciones? ¿Qué es lo que Pablo entendía que nosotros aún no hemos entendido? Y Pablo decía, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Un amor, amar con la mente, no solamente con el corazón. Un amor inteligente, que razona. ¿Ya? El amor de Dios, el amor de Cristo. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, el árbol que no da fruto, ¿qué va a pasar? Es cortado. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol. El árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. ¿Ya? Él dice, oiga, en esa relación con el Señor, usted y yo todos los días vamos siendo transformados, vamos haciendo cambios en nuestras vidas porque amamos a Dios, amamos a Cristo, queremos ser como Él. Y vamos identificando en nosotros las cosas que queremos que Jesús eche fuera. Esa es otra cosa. Que Él es el que va a echar fuera de nosotros. Nosotros las identificamos y le decimos a Él porque Él tiene el poder y la autoridad. Nosotros renunciamos a estas cosas, pero Él está ahí para ejercer poder y autoridad. Amén. ¿Ya? Irreprensibles para el día de Cristo, hermano. Porque hay un día en el cual
Él viene por nosotros. Él no va a venir a buscar religiosos, sino gente que está dando fruto de la presencia de Cristo en su vida. Amén. Y Pablo sigue diciendo, lleno de fruto de justicia. Hermoso me parece esta declaración de Pablo. Se oro para que ustedes sean llenos de frutos de justicia. Cuando habla de frutos de justicia, está hablando de obediencia a la palabra, de hacer lo que es correcto, de hacer lo que es bueno delante de Dios, de tener temor de Dios en nuestro corazón para probar lo que es bueno y decir esto no está bien, esto no le agrada a Dios, esto no conduce a nada bueno, esto conduce a muerte, esto conduce a ruina, esto no me deja crecer. ¿Ya? Lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Los frutos son por medio de Jesucristo. Si usted está plantado en Cristo, mi amado hermano, los frutos son por medio de Jesucristo. ¿Y sabe qué pensaba cuando leía este texto? ¿Sabe qué hacían esta gente cuando convirtió el patio, el atrio de los gentiles en una plaza de mercado? Estorbaban para que el propósito de Dios no se cumpliera, porque el propósito de Dios era que todas las naciones viniesen al templo y fuesen uno con los judíos, pero ellos estorbaban. ¿Y sabe qué me preguntaba yo? ¿Nosotros también hacemos lo mismo? ¿En qué sentido? ¿Y cuándo nos convertimos en personas que estorban el acceso de otros a la casa de Dios? ¿Cuándo? Quiero animarlo a que piensen eso. ¿Cuándo nos convertimos en estorbo? ¿Cuándo ponemos impedimento para que otros vengan con libertad a la casa de Dios a adorarle? ¿Cuándo? Y pensaba, hermanos, bueno, nuestro mal testimonio, ¿verdad? Nuestro mal testimonio. Eso es un impedimento. Porque otros no ven en nosotros nada atractivo, como que, pues, ¿qué voy a hacer yo allá? Pero ¿sabe también qué pensaba? Lo sagrado que es la oración. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pensaba en el hecho de que estas personas venían a orar, pero encontraban malos olores, bulla, un rinconcito para orar. ¿Dónde puedo orar? ¿Dónde puedo orar? Pensaba en el hecho que la oración nos comunica con el Padre. Y nosotros a veces somos tan atrevidos que cuando una persona está orando, le interrumpimos. Dije, yo he visto eso aquí y algunas veces yo también lo he hecho. Cuando una persona está orando, hermano, nosotros no tenemos por qué interrumpirla. ¿Ya? ¿Y sabe por qué la interrumpimos? O sea, póngase a pensar. Cuando usted interrumpe a una persona que está orando, ¿cuál es tu concepto de oración? ¿Cuál es tu concepto de oración? Tú no has entendido que ese momento es sublime, que ella está conectada con el Padre. ¿Ya? Estamos convirtiéndonos en tropiezo. Cuando alguien está en este lugar y alguien viene a buscarle y está orando y usted le dice, hermanita, allá afuera te está buscando Julanito. O sea, ¿eso qué es? No hemos entendido de qué se trata esto, no hemos entendido.
que esta es la casa de Dios. Amén. Ahora quiero ir un poquito más allá. Quiero recordarles, no me puedo adelantar al texto porque el próximo domingo nos van a hablar de esto. Pero la sentencia de la higuera es la misma sentencia para todo aquel que no da fruto en Cristo. Y la sentencia de la higuera se hizo una realidad. El mismo templo fue destruido más adelante, en el año 70 después de Cristo. ¿Recuerdan los discípulos también que decían, Señor, mira estas piedras, esta belleza, este templo? Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y fue destruido. Porque Jesucristo, y esto es importante, el sistema de sacrificios ya cumplió su propósito, quedó obsoleto. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Es tan maravilloso ese texto. Porque cuando Jesucristo entra a Jerusalén, a la ciudad del gran rey, cuando Jesucristo entra al templo y echa fuera todo eso, Jesús está diciendo, este sistema quedó obsoleto. Ya cumplió su propósito. Los sacrificios de los animales anunciaban, eran un anuncio profético del que iba a venir. Sin embargo, ustedes lo pervertieron. Pervertieron el anuncio profético. Pero aquí está el Cordero Pascual. Más adelante le va a decir a los discípulos, yo soy el Cordero Pascual. ¿Ya? El sistema de sacrificio quedó obsoleto. Y el templo se convierte en el lugar donde la iglesia, el templo del Espíritu Santo, se congrega. Porque ahora usted y yo somos templo de Dios. Pero quiero que entienda una cosa, mi amado hermano, usted no es un templo. No, el mundo no está lleno de templos. Usted es un templo en relación con los otros. ¿Entendemos esa verdad? Lo que nos está diciendo el texto, lo que Jesús nos está diciendo. Mi casa es casa de oración para todas las naciones. Usted es templo en relación con los otros. Usted no puede decir, ay, sí, yo soy el templo de Dios. Sí, Señor, usted es templo de Dios, pero en relación con los otros. Amén. En relación con los otros. Porque es una casa. La casa de Dios. Donde juntos adoramos a Dios, donde juntos somos transformados. Donde aprendemos a perdonar, donde aprendemos a amar. Donde aprendemos a dar. A extender la mano, a ayudar. Amén, mis hermanos. Donde juntos, en comunión con Dios, somos transformados. Amén. Póngase sobre sus pies. Dígale al Señor esta mañana: que le ayude a procesar esta palabra. Señor, gracias. Marta, que cierres tus ojos por un momento. Quiero animarte a que reflexiones en la palabra, en lo que Dios ha dicho a tu vida en esta mañana. Dios nos habla de muchas maneras, mis amados hermanos. Lo que está ocurriendo en este lugar. En estos días pensaba en la manera como Dios está obrando acá, y John Heiner el miércoles nos los hacía entender también. El miércoles o no sé qué día aquí en el culto.
Dios empezó o hemos empezado la obra de adentro hacia afuera, ¿verdad? De adentro hacia afuera. El templo se está poniendo hermoso de adentro hacia afuera. Usted está viendo eso, ¿verdad? Abra sus ojos un momentico y observe este lugar. Dios nos habla con acciones. Dios nos habla con ejemplos, con situaciones, así como usó la higuera para que los discípulos aprendieran la lección. También lo hace con nosotros. Cierre sus ojos y medite. Este lugar ha sufrido una serie de transformaciones y ha empezado de adentro hacia afuera. Hemos dejado la fachada para el final, para lo último. Lo último es la fachada. Hay muchas casas que por fuera están hermosas y en la costa tendemos a eso, a invertir en las fachadas. Pero por dentro hay mugre, horrible, sucio, desorden. Y con Dios no es así. Los discípulos, mira, Señor, este templo, mira esas piedras preciosas, mira esa edificación, mira esa construcción. Mientras los discípulos estaban mirando por fuera, Jesús estaba mirando adentro. Porque lo de afuera no correspondía con lo que había adentro. Lo que tú dices ser corresponde a lo que tú eres en Cristo, a lo que hay dentro. Lo de afuera importa. Lo de afuera sí importa, pero es el fruto. Es el resultado de lo que hay dentro. ¿Necesitas que el Señor entre? Si el Señor hace una inspección ahora en tu corazón, si el Señor hace una inspección ahora en tu proceder, en tus obras, mejorad vuestros caminos. Si el Señor hace una inspección, ¿qué encuentra? ¿Qué cosas ve el Señor? ¿Qué cosas ve Jesús? Tómate esta palabra muy en serio, porque Dios está preparando su iglesia. Y el Señor sí está inspeccionando, sí está viendo, sí está observando y tiene un plan. Señor, queremos bendecirte, Padre. Frutos de justicia pides de nosotros. Frutos de justicia. Resultados de carácter, Señor. Vidas transformadas. Por el reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador. Por favor, examina esta casa, Señor. Examina este lugar, mi corazón. ¿Qué hay dentro, Señor? ¿Qué es aquello que ha reemplazado la verdadera adoración que tú esperas de mí, Señor? ¿Qué es aquello, Señor, oh Dios,
en lo cual he basado mi seguridad, en la cual, Señor, oh Dios, me he sentido seguro, pero que hoy tu palabra me dice que puede ser una falsa seguridad. Señor, el pueblo necesitaba una reforma. Oh Dios, y me imagino, Dios mío, Señor, el corazón endurecido para entender que lo que ellos habían querido por años, por siglos, había dejado de ser relevante, que ya era obsoleto. Igual ocurre con nosotros, Señor. Solo la iluminación del Espíritu Santo puede llevarnos, Dios mío, Señor, a ver nuestra verdadera condición y entender que tú buscas comunión, que tú buscas relación. No orar por orar, no orar como algo que tengo que hacer. No se trata de eso. Entendemos, Señor, que se trata de comunión, que se trata de dependencia, de escucharte a ti, de acercarme a ti, de oírte, Señor, de recibir instrucciones, de amarte, de llegar a ser como tú, de crecer en mi comunión, en mi relación contigo, hasta el punto, Señor, que cada día todos a mi alrededor puedan ver a Cristo, Señor. Se trata de entender, Dios mío, Señor, que me has hecho en Cristo parte del templo de Dios. Que con los otros, Señor, soy templo, soy casa, Señor. Oh Dios, aquí está mi vida. Hoy oro por una reforma. Oro por una reforma, Señor, en mi vida, Señor. Por una transformación, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toma, por favor, mi vida, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como Cristo, Señor. Quiero dejar, Dios mío, Señor amado, oh Dios, esa adoración vana y sin sentido, Señor, que no ha dado fruto en mi vida, Señor. Y quiero volverme, Dios mío, al camino que tú trazaste para mí en Cristo Jesús. Señor, oh Dios, que está mal en mí, Señor, porque no estoy dando el fruto, Señor, que tú esperas recoger de mí. Oh Señor, aquí está mi vida. Necesito de ti, Señor. Habla con el Señor. Fruto de justicia que sean por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dile al Señor que te ayuda a ser sincero e irreprensible para el día de Cristo. Dile al Señor Jesucristo que te ayude, porque es por medio de Él, no son tus esfuerzos. Es el reconocer a Jesús. Es el darle lugar a Cristo en tu vida, mi amado hermano. Señor Jesús. Padre, aquí está tu pueblo, aquí está la iglesia, Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Ministra a tu iglesia de esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Llévame
para nuestros corazones, Señor. Jesús. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, Espíritu Santo. Ayúdanos a crecer en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, sana, Dios mío, Señor, el corazón enfermo. Sana, Dios mío, el corazón que no da fruto, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh, mi amado hermano, clama al Señor en esta mañana. Dile a Dios que necesita